La noche en que el cielo se movió de forma simultánea sobre 19 regiones de Rusia marcó el comienzo de una operación que se desplegaría hora tras hora hasta el amanecer. Los drones de ataque de largo alcance avanzaban a baja altura y muy dispersos, cada uno dirigido hacia un punto fijo situado a centenares de kilómetros de su lugar de lanzamiento. Según lo declarado por el Ministerio de Defensa ruso, al llegar la mañana la defensa antiaérea había informado de 379 intercepciones. Una cifra considerable. Y precisamente por eso, apenas revela lo esencial. En 3 ciudades, para entonces, ya ardía el fuego. Para entender lo ocurrido esa noche, primero hay que entender el arma en sí. Un dron de ataque de largo alcance es una idea sencilla llevada a gran escala. No necesita a alguien pilotándolo de cerca ni tiene el coste de un misil. Se le fijan las coordenadas antes del despegue y después vuela solo, manteniéndose bajo para que el radar tarde el máximo tiempo posible en detectarlo. Imaginemos una carta que conoce su dirección de memoria y vuela sola hasta la puerta correcta, sin cartero que la lleve. Ahora imaginemos que en el cielo no hay una sola carta de esas, sino centenares, todas a la vez. La defensa deja de ser una cacería y se convierte en un simple cálculo. ¿Cuántas se pueden derribar a tiempo y cuántas pasan mientras uno está ocupado con las demás? Ahí reside toda la lógica de un ataque masivo. Su objetivo no es que cada dron llegue a destino. El objetivo es que la defensa, físicamente, no pueda estar en todos los sitios a la vez. Se reparte el golpe entre 19 regiones, y cada una debe responder por su cuenta, con sus propios medios, en su propio cielo. En algunos lugares los recursos abundan, en otros escasean. Basta un solo hueco, en un solo punto, en el minuto preciso, para que un dron que nadie llegó a interceptar termine alcanzando su objetivo. Una noche así no se desarrolla con un único golpe, sino en oleadas. Primero aparecen en las pantallas marcas aisladas en los accesos más lejanos. Después son más numerosas, y ya no vienen desde una sola dirección, sino desde varias a la vez. El operador de defensa tiene que decidir con rapidez qué señal corresponde a un objetivo importante y cuál solo busca dispersar su atención. Parte de esas marcas son precisamente eso. Un cebo pensado para que se reaccione en el lugar equivocado. Mientras los sistemas están concentrados en un sector, en el sector vecino alguien desciende por debajo del horizonte de radio y ya no vuelve a aparecer en pantalla. Por eso la cifra de 379, anunciada por fuentes oficiales rusas, admite una doble lectura. Por un lado, en efecto son muchos los derribados. Por otro, esa cifra oculta una segunda cifra que nunca aparece en primer plano en los partes: la cantidad de los que no fueron derribados. Y para paralizar 3 grandes instalaciones en 3 ciudades distintas, no se necesitan demasiados. El primer incendio se alzó sobre unos almacenes, no sobre una base militar ni sobre un aeródromo, sino sobre los almacenes logísticos de Wildberries, en Kotovsk y en Elektrostal. Para un observador externo, eso es solo el nombre de una plataforma de comercio electrónico, cajas y entregas a domicilio. Pero un gran almacén es un nudo. Por él pasa a diario un flujo constante. Miles de envíos, camiones, personas, un calendario que solo funciona porque el edificio está intacto y en marcha. Ese nudo pasa inadvertido mientras funciona. Se hace visible en el instante en que arde, y el flujo se detiene en toda la cadena. Un dron que impacta en un almacén de este tipo no golpea las cajas. Golpea la propia capacidad de transportar y distribuir. A pocas decenas de kilómetros, en Noginsk, ardía algo distinto y más peligroso. Una terminal petrolera. El combustible es aquello sobre lo que se sostiene cualquier movimiento, civil o de otra índole. Una terminal petrolera no es un solo depósito. Es todo un campo de tanques colocados unos junto a otros y conectados por tuberías. Ahí está su punto débil. Se incendia uno y a partir de ese momento el propio calor sigue trabajando solo, extendiéndose hacia el siguiente. Por eso un incendio en una terminal petrolera casi nunca se queda pequeño. Crece por sí mismo mientras quede algo cerca que todavía pueda arder. Mientras tanto, en tierra comenzaba otra lucha, más lenta. Los equipos de bomberos llegaban hasta la terminal, pero acercarse directamente al campo de tanques en llamas resultaba imposible. El calor empujaba a las personas hacia atrás, y el fuego se propagaba más rápido de lo que se lograba contener. Un incendio de este tipo, con frecuencia, no se extingue, sino que se rodea, se le impide avanzar,
y se espera a que termine de consumirse lo que ya ardía. Las horas que se necesitan no se deben a la falta de personal, sino a que con combustible en llamas no hay negociación posible. Y es aquí donde la historia deja de tratar sobre almacenes y depósitos. Junto a la terminal petrolera de Noginsk había una maternidad. Cuando al otro lado de la pared crece el resplandor de un campo de combustible ardiendo, nadie se pone a calcular probabilidades sobre si el siguiente impacto llegará o no. A las personas simplemente se las evacúa. Según los datos oficiales rusos, la maternidad fue evacuada esa misma noche. A las mujeres, a los recién nacidos, a quienes no podían levantarse por sí mismos, los sacaron y los trasladaron mientras, tras las ventanas, la claridad de un fuego ajeno iluminaba la noche. Volvamos ahora a esa gran cifra de intercepciones. 379 suena como el informe de una defensa victoriosa, pero una defensa no se mide por cuánto se derriba, sino por lo que queda intacto a la espalda. Si se derriba a casi 400 y, sin embargo, los almacenes de 2 ciudades y la terminal petrolera de una tercera siguen ardiendo, entonces el cálculo del atacante nunca fue que todo llegara. Fue que llegara una parte, y precisamente hacia los puntos exactos. Lo que desde el lado de la defensa parece un escudo que resistió el grueso del ataque, desde el lado del atacante parece un sedazo por el que, precisamente, se pensaba filtrar unos cuantos hacia donde se necesitaba. Ambas descripciones de una misma noche son ciertas, solo que se miran desde lados opuestos. Aquí es donde entra en juego la matemática más incómoda para quien se defiende. Un dron de ataque cuesta muchas veces menos que aquello a lo que impacta. Más barato que un depósito de combustible, más barato que un almacén, a menudo incluso más barato que el propio misil con el que se intenta derribarlo. Cuando se gasta un interceptor caro contra un aparato barato, se puede ganar ese cielo concreto y, aún así, perder la cuenta final. Y cuando esos aparatos son centenares en una sola noche, la cuenta deja de ser un detalle menor y se convierte en estrategia. No gana quien derriba más. Gana quien obliga al otro a gastar, noche tras noche, lo caro contra lo barato, hasta que a ese otro empiece a agotársele lo caro o la paciencia. Al llegar la mañana, el panorama ya estaba completo. Los almacenes de Wildberries en Kotovsk y Electrostal en llamas. La terminal petrolera de Noginsk en llamas, con un incendio que se alimentaba a sí mismo, de depósito en depósito. 19 regiones sobre las que, esa noche, algo voló y algo cayó. Y las cifras de víctimas anunciadas por fuentes oficiales rusas. 8 muertos, más de 60 heridos. De forma independiente, la magnitud de esa noche no ha sido confirmada. Todo lo que se sabe sobre el número de víctimas y sobre el número de intercepciones procede del lado oficial ruso, recogido después en informes occidentales, entre ellos uno de la cadena NPR. Una de las partes cuenta tanto sus propios derribos como sus propias pérdidas, así que estas cifras deben leerse precisamente como la declaración de esa parte. Pero detrás de cada una de esas cifras hay algo mucho más concreto que una estadística. Esa noche, en Noginsk, se llevaban a recién nacidos lejos del resplandor del incendio. Alguno de ellos había venido al mundo apenas unas horas antes de que, tras la ventana, se hiciera visible el fuego. Lo sacaron de allí. Y esa es la imagen que queda cuando la cifra de intercepciones ya se ha olvidado. No cuántos aparatos se derribaron sobre 19 regiones, sino que hubo que sacar, en mitad de la noche, a mujeres con sus hijos de una maternidad, porque al lado ardía combustible y nadie podía prometer que el siguiente impacto no llegaría más cerca todavía. Cuesta no preguntarse qué se sentiría al tener que decidir, en unos segundos, qué llevarse y qué dejar atrás si a uno le tocara vivir algo parecido. Y también queda la duda de si, con tanta gente mirando esa noche desde lados tan distintos, unos contando derribos, otros contando pérdidas, existe siquiera una manera de leer esas cifras que no dependa de quién las cuenta.